Bien, tenemos muchísima información, por supuesto, aquí en Contacto. Es momento de ingresar a nuestro bloque económico de ESAN. Bien, ya estamos entonces en nuestro bloque económico en ESAN y hay un tema que es importante, atención, por esta información que se ha difundido y que nos coloca a nosotros como país, ¿no?, en somos el cuarto país más desigual del mundo. Atención con estos datos, Hay una situación sin duda de brechas por demás evidentes entre la gente que concentra los mayores ingresos versus la gente que prácticamente no tiene para comer, ¿no? Ni llega ni siquiera a poder completar o acercarse al tema de la canasta básica familiar, como se denomina. Así que vamos a hablar de este tema. Ya estamos conectados con el profesor César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública, precisamente de ESAN. Profesor Fuentes, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Gracias por estar aquí, como siempre. Bueno, coméntenos, por favor, estos resultados, este informe, esta encuesta donde se ha ubicado a Perú como el cuarto país más desigual del mundo. ¿Qué significa esto? A ver, primero tenemos que ver un poco la metodología. Este es un estudio que ha sido trabajado en base a una metodología que hay un famoso economista que se llama Thomas Piketty, que ha trabajado mucho los temas de inequidad. ¿Ya? Y ellos hacen dos cosas interesantes, ¿no? Y justamente uno es, cuando uno ve desigualdad, ve dos factores críticos. Uno es el ingreso proveniente del trabajo y otro es el ingreso proveniente de rentas. Y justamente en el caso de Perú, los estimados hacen que este número que se ha mencionado, ¿no es cierto?, que se hace en un modelo bastante más amplio, los rubros asociados especialmente a los temas de inequidad asociado a la propiedad, hacen que estas desigualdad sea mayor. Cuando nos referimos solamente al ingreso, entendido el ingreso fundamentalmente del trabajo, Perú, a diferencia de lo que señala el informe, es diferente, ¿no? Lo que uno ve en el caso de Perú, que es cierto, es un país desigual, eso no hay ninguna duda, pero lo que ocurre es que uno compara, por ejemplo, una cosa que se usa mucho, que es en términos de ingresos, es lo que se llama el coeficiente Gini o Gini. Perú está en un rubro de desigualdad. Si uno compara con América Latina, países, por ejemplo, como Brasil, ¿no es cierto?, o Colombia tienen mayor desigualdad, por citar a dos vecinos de Perú. Y cuando uno ve la región en general, eso es cierto, América Latina también es desigual. Y es desigual comparado también, no es que tampoco sea un gran logro, pero cuando uno lo compara por regiones, Latinoamérica es menos desigual, por ejemplo, que países de lo que se llama África subsahariana, que es la África, ¿no es cierto?, que está debajo del Sahara, y países del Medio Oriente. En resumen, ¿no?, un poco para acercar esto a la discusión para el televidente, es claro que hay una desigualdad, pero cuando uno ve esto de manera dinámica, a nivel de ingresos, quiero ser muy preciso en el tema, hay una mejora en los ingresos de los peruanos. Es decir, la brecha se ha ido cerrando. Pero ¿qué sucede? Y es lo que justamente vemos hoy día a raíz de la crisis ocasionada por el COVID y generalmente las crisis que hemos tenido, por ejemplo, en 2008, 2009, claramente hay un retroceso en lo que se llama justamente índices de pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La dinámica efectivamente es que la brecha se ha ido cerrando, no como quisiéramos, ¿okay? Si uno ve en términos de continentes, Europa es el continente probablemente más equitativo. La relación, por ejemplo, entre el 10% superior, o el 1%, lo que gana el 10% superior y los demás es mucho menor en Europa que en
en América Latina y hay varias razones, ¿no? Entonces, a nivel de ingresos creo que hay un problema, hay una mejora. Cuando uno ve activos, ese es un tema más complejo de medir. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Gran parte de los ingresos también son por activos, ¿no? Propiedades, activos financieros. Ahí la brecha es más difícil y es lo que justamente indica el informe, ¿no es cierto? Ahí aparentemente hay una brecha mayor, aunque no está muy claro cómo es la metodología que han hecho para el caso de Perú, ¿no? Pero al margen de cualquier discusión metodológica, yo creo que lo importante acá es que sí ha habido mejora en términos de distribución de ingresos en el Perú, aunque todavía estamos muy lejos, y lo que hay que hacer es justamente cerrar estas brechas. Uno, de manera dinámica, es los temas, por ejemplo, de educación. Los temas de mejor educación hace que la brecha obviamente se reduzca porque hay mejores oportunidades. El tema de infraestructura, que eso también hace que las brechas se reduzcan. El tema de información, ¿no es cierto? Eso hace que también las brechas se reduzcan. Esto es a nivel de ingreso, ¿no? A nivel de activos es más complejo, ¿no? Porque ¿qué está pasando en el mundo? Lo que está pasando en el mundo es que la revolución tecnológica en general, y eso también impacta en el Perú, y la concentración de activos hace que esta brecha aumente, ¿no? Por eso, ¿por qué el país de los países más ricos, un país como Estados Unidos, es más inequitativo? Porque ahí tenemos también el boom tecnológico, ¿no? Tenemos todo el tema que hoy día se habla de economía digital, ¿no es cierto?, que es genial en términos de crecimiento. Tiene una contrapartida que es que tenemos millonarios, estos jóvenes de 20, 30 años, ¿no es cierto?, que son millonarios o multimillonarios, porque han ido, ¿no es cierto?, a un nicho que es de economía digital, ¿no? Los Facebook, los Amazon, todo lo que vemos en el día a día han generado, pues, millonarios a granel en esa área. Claro, o la mayor cantidad de población, digamos, que accede a los servicios básicos, ¿no? Y que encuentra bienestar, digamos. Pero aquí estaba leyendo parte de este informe, profesor, y hablaba, por ejemplo, de una propuesta del Fondo Monetario Internacional de que considera que, por ejemplo, los ricos de América Latina, entre ellos, lógicamente, Perú, deberían pagar más impuestos. ¿Esa es una solución o la única solución para este tema de cerrar, digamos, las brechas? Yo creo que hay varios temas que hacer, ¿no? Uno es cerrar mucho de los huecos en términos de impuestos. Yo creo que lo que se ha visto en América Latina en general en los últimos años es que la distribución del ingreso ha sido una cosa interesante. Ha habido una mejora del grupo más pobre, eso es indudable, y creo que todas las estadísticas señalan que la pobreza, salvo en los ítems que hemos mencionado, en los años que hemos mencionado, en el año 2020, a raíz de la pandemia, pero ha habido una mejora, diríamos, de los deciles inferiores. Y los deciles superiores, vale decir el 10% y el 1% en casi toda la región, incluyendo el Perú, han mejorado sustancialmente. Y efectivamente este rubro de deciles medios que llamaríamos clase media, aunque clase media ya es un criterio mucho más político, ¿no es cierto?, ya no es un criterio más económico, son los que se han estancado en el caso, ¿no es cierto?, claro, de muchos sectores en América Latina, ¿no? Y eso es lo que, esa percepción que tenemos es esto, ¿no? Tenemos un grupo de pobres que ha mejorado, ¿no es cierto?, mejorado de lo que estaba muy mal. Ha habido un sector de altos ingresos que ha mejorado bastante más, y tenemos una clase media que diríamos está en términos absolutos muy parecida. Pero ¿qué sucede? La percepción es de que si yo estoy estático, pero el de arriba mejora, es que yo estoy peor, ¿no? Bien, bien, profesor. Gracias por esta comunicación y por siempre compartir esta información con todos nosotros. Era el profesor César Fuentes de SAN, y de esa forma cerramos nuestro bloque económico. Encantado, muchas gracias.